Buenas tardes, saludos una vez más en el Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Nos place tener esta jornada de hoy, que tenemos una serie de compañeras y compañeros participando que nos están siguiendo por las redes sociales, transmitido por el canal de reuniones del Pozo Antillano que se llama Oficina Bolívar, y ahí tenemos a varias personas que se han integrado: Milagro González, Miriam, Wanda, María Zamparelli, Luis Alejandro, Federico, D-Master y nosotros de la Oficina Bolívar, como este servidor Daniel Nina. En el día de hoy nos place tener la conversación, la presencia, la participación del compañero Luis Alejandro Polanco. Saludos, Luis, prende tu micrófono para que saludes si quieres. Y tienes que prender el micrófono. Ok, te escuchamos. ¿Y quién? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Y buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir en este club de lectores sobre mi novela No habrá primavera en abril. Y gracias también a María Zamparelli, la colega, por aceptar la invitación de estar compartiendo y comentando la novela. Bien, gracias Luis, gracias por estar aquí. Así que, como lo adelantaste, hoy vamos a estar hablando de tu novela No habrá primavera en abril, que cuando descubrí el título hace un mes atrás me encantó, porque abril es el mes más importante de la humanidad. No es enero ni es diciembre, es abril. No solo porque Silvio Rodríguez le canta abril, sino porque la Revolución Dominicana es de abril, la invasión de Vallacochinos en Cuba y el desmantelamiento de la misma es en abril, porque los movimientos de apertura son en abril, porque es primavera y las cosas empiezan a florecer. Así que tenemos esa obra y nos estará ayudando en los comentarios la compañera, amiga, escritora María Zamparelli Medina, quien está aquí con nosotros hoy. Y gracias por venir, porque hemos estado hablando bastante en estos días de otros proyectos a venir. Veo en cámara, no todo el mundo tiene la cámara prendida, no es obligatorio tener la cámara prendida, pero veo al compañero Federico Cintrón Fiallo, a quien saludamos con un abrazo y hablaremos de él al final de esta actividad. Llevamos ya 18 meses haciendo el Club de Lectores todos los sábados y se ha tornado una actividad bonita donde entran ahora que estamos en digital, entran en promedio 10 personas por sesión cuando se está transmitiendo en vivo, pero luego el documento va desarrollando su propia vida porque se queda almacenado tanto en el canal de televisión del Pozo Antillano como en el Facebook del Pozo Antillano, y eso tiene su propia vida. Así que este es un documento importante, este y todos los que hemos hecho, en la medida que a los escritores y escritoras, así como a los comentaristas, les permite tener una referencia audiovisual que sirve para muchas cosas. Hoy vamos a hablar de la novela de Luis Alejandro, y habíamos dicho antes de entrar en la grabación que da paso a una conversación muy interactiva por muchas cosas, pero es por el contenido de la obra. Y dentro de eso vamos a empezar poco a poco. Los anuncios los hacemos al final. Vamos a estar trabajando esta hora hasta las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, y esperamos que sea el disfrute de este diálogo. La compañera Zamparelli, como este servidor, vamos a estar haciendo unas preguntas. Como en media hora le vamos a pedir a los que están viendo que intervengan con preguntas, pero inicialmente vamos a estar entre nosotros hablando. Si usted tiene alguna pregunta, escriba por el formato de chateo que tiene esta página, y entonces le ponemos atención y le damos autorización para que prenda el micrófono. Por lo pronto, los micrófonos de Polanco, Zamparelli y este servidor son los únicos que deben estar prendidos ahora. Bien, adelante. María, ¿empieza tú o sigo yo? Dale. Yo quería hacerle la primera pregunta a Luis, porque como estos programas los ven distintas personas, que hablar un poco de su proceso para llegar a la propuesta de su novela, a ver si él podía, pues, tengo entendido, ¿verdad? Esta fue tu trabajo de tesis, ¿verdad, Luis? Sí, perfecto. No habrá primavera en abril fue el trabajo mío de tesis. El director Luis López Nieves, porque como muchos saben, soy egresado de la maestría en creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón. Y entonces, al final del proceso, uno tiene que hacer o una antología, un libro de cuentos o una novela.
Y yo me fui por la alternativa de la novela, ya que en todos los talleres habíamos visto y discutido y practicado el género de cuento. Por lo tanto, esta fue una experiencia muy gratificante para mí, este proceso directo con mi director de tesis. Ahora bien, ¿cómo surge la idea de esta novela? Pues precisamente mañana se conmemoran los 27 años del bombazo en Oklahoma, cuyo autor es Timothy McVeigh, o por lo menos a quien se le adjudica el bombazo. Y yo seguí muy de cerca ese acontecimiento a través de los medios televisivos. ¿Por qué? Porque cuando a Timothy McVeigh, a mí me surgió primero, ¿cómo era posible que un joven de 27 años tronchara su porvenir colocando ese camión bomba frente a un edificio federal, incluso donde había una guardería infantil? Y seguí todo el proceso desde 1995 hasta el 2001, cuando es, ¿verdad?, ejecutado. Y cuando Luis, perdóname, apretaste el botón de tu cámara, préndelo. ¿Sabe lo que sucede? Yo estoy como fuera del foco. O sea, yo no me estoy, no me estoy viendo en este momento, porque dice que la reunión comenzó. Estoy. Sí, continúa. Ok. Entonces, cuando están transmitiendo, que los reporteros estaban dando las noticias, dentro de unos minutos ya iba a ser conducido a la cabina para suministrarle la inyección letal, pues en ese momento yo vi la mirada de Timothy McVeigh, donde no tenía ni un ápice de arrepentimiento. Yo decía, pero ¿cómo es posible que una persona que va a morir? Lo que dice Julio. Y esa mirada me persiguió a mí durante mucho tiempo. Y yo precisamente iba a hacer un cuento, era sobre McVeigh, pero dije, no, es que esto es muy complejo para un cuento. Esto se tiene que llevar a una novela. Y ahí comenzó todo este proceso, primero de investigación, porque tuve, ¿verdad?, que leer, además que ya sabía las noticias, porque había seguido, pero entonces quise incursionar más sobre la vida de Timothy, que me ayudaron a mí a hacer mi investigación para poderla, ¿verdad?, que me sirvieran para yo desarrollar mi novela. Bien, pero esta conversación va a abrir... ¿Cómo fue que se fue? ¿Me escucha? Que se fue lo que dijo, lo de la investigación no pude oír. ¿Puedes repetir lo de la investigación, Luis? Y o sea que después de la muerte de Timothy McVeigh, su mirada, que fue lo que más a mí me impactó, verlo entrar con esa mirada desafiante hacia la cámara, la mirada me siguió por mucho tiempo en mi mente y comencé una investigación. Y lo que dije es que yo quería hacer un cuento al principio, pero consideré que era un tema tan amplio que era preferible tratarlo en una novela. Y comencé un proceso investigativo. Bien. A mí, fíjate, esto es un diálogo de escritores todos, y dentro de esa conversación me pareció, por decir algo, sorprendente el planteamiento de hacer una novela de Waco y hacer una novela dedicada a Tim McVeigh. Yo tengo que decirlo porque me sorprende, pero quiero entender, y has dicho algo que hace un clic conmigo. Cuando hay un teórico que se llama Homi Bhabha, que teorizó mucho sobre el holocausto de Ruanda.
El Holocausto lo conocemos por la película Hotel Ruanda. En esa conversación murieron en un verano del 94 800,000 personas. Fueron masacradas, es genocidio, y fueron encarceladas una serie de gente. Y él desarrolla una metáfora a partir de la mirada del vecino matando al vecino. Y dentro de esa conversación, ir a matar a tu vecino requería que tú destruyeras en un momento con un machetazo, si eras Tutsi sobre Hutu, con un machetazo destruyeras 30 años de amistad. Entonces, cuando esa es una metáfora fuertísima, pues a partir lo que se llama el gaze, G-A-Z-E, que no tiene traducción en español, pero es un concepto que desarrolla la teoría crítica. Y es un concepto que en español podríamos relacionar con algo que se llama enunciar. Enunciar es distinto a denunciar o a pronunciar. Cuando yo enuncio un acto afirmativo, estoy trayendo en mi vida todo lo que ha sido mi vida frente a ti en ese momento. Por lo tanto, es un gran odio lo que estoy enunciando, dispuesto a matarte. Yo leo tu novela, la leí, dividida en 3 partes, cada una como 3 o 4 capítulos más o menos, o 2 partes. Y dentro de esa conversación, la primera parte se desarrolla en Waco, que es importante decirlo, y es meterte en el mundo de Waco con David Koresh, que me parece interesante esa apuesta, y pensaba que iba a tener un giro distinto, pero tuvo el giro que tuvo. Es tu novela, no es la mía, es la tuya, así que tengo que reconocerlo eso. Y en la segunda parte se describe una vez que se da la masacre de Waco, que es una masacre, no tengo la más mínima duda de hablar que es una masacre, por parte del gobierno federal contra los pobladores davidianos de la rama davidiana, Davidian Branch. Entonces viene la segunda parte y es la venganza, y donde Tim McVeigh se venga asistido por Ron, entre otra gente, y matan 168 personas. Entonces, mi pregunta en curiosidad, ahora te hablo un poquito de lo que pude leer de ti, Luis Alejandro, un hombre que su madre viene de lugares cercanos a mi madre también, en República Dominicana. Segundo, que eres arquitecto de primera profesión, de segunda profesión eres escritor. Yo quiero entender por qué hacer en una novela una narrativa sobre Waco, el FBI, Tim McVeigh, Oklahoma, y yo sentir que no hay ningún filo que me distancie sobre todo eso, que éticamente uno puede verlo de otra forma. Y voy a traer lo ético ahora para algo que no has participado, no sé si sabes, pero nosotros llevamos 18 meses y la conversación ética siempre sale, y todos los escritores y escritoras dicen, yo no tengo que asumir la vida éticamente, yo lo que estoy escribiendo. Pero en el día de hoy en Puerto Rico, con los debates que están habiendo en la prensa ahora mismo, es algo que a mí me parece fuerte, por decirlo lo mismo. Así que me gustaría escucharte. O sea, íbamos a ir más lentito a esto, pero tú lo trajiste inmediatamente. Así que nos trajiste inmediatamente a Tim McVeigh, a quien le dedicas la novela. Dale. Sí, incluso es a mi gran amigo Timothy McVeigh, porque realmente quien dedica la novela no soy yo, es Ron Black, que es el autor, el personaje principal. Entonces, desde el inicio, desde la dedicatoria, ya entramos en ficción. Pues, quiero decir... Perdóname, Luis, esa línea es bien finita. Esa línea es bien finita como la curva cuando uno está en el malecón antes de entrar al Conde. Es finita esa curva, pero dale. Bueno, entonces, pues como dije, ¿verdad? A mí Timothy McVeigh me lleva a Waco, porque precisamente el bombazo de Oklahoma el 19 de abril, que mañana se cumple el de Oklahoma 27 años y el bombazo de Oklahoma 25. Pues entonces, una cosa me lleva a la otra. Cuando estoy investigando el porqué de las razones del bombazo, nos lleva a Waco. Y entonces tengo también que comenzar a investigar. Esto que cuando yo comienzo mi novela, precisamente la protesta que se suscitó cerca de Monte Carmelo, y Monte Carmelo, pues
eso fue real. Timothy estuvo ahí y Timothy estuvo vendiendo pegatinas. Entonces, esa confusión de la protesta, yo la quise pues llevar. Y fue como te diría, si quieres decir, como decía María Samparil sobre el proceso creativo, mi novela no comenzaba en la protesta, así como comenzó. Mi novela comenzaba con el fuego de las instalaciones quemándose y Ron Black viendo desde afuera cómo se incendiaba todo el recinto. Era así. Y yo, de hecho, es una anécdota que les hago porque cuando yo hice mi primera página, yo muy emocionado, llamé a mi esposa, mira, ya tengo la primera página de la novela. Ven, que te la quiero leer. Y mientras yo iba leyendo, ella comienza a reírse, yo me comencé a reír por el tremendo disparate que había escrito. O sea, no tenía ni sentido. Pues esa página desapareció por completo. Incluso, si me preguntan un bloqueo mental, yo creo que fue en ese momento, yo tuve un bloqueo porque dije, no sé cómo comenzar. Y tuve que seguí mi investigación, me seguí investigando hasta que logré conectar. Yo dije, yo creo que un buen comienzo sería la protesta. Entonces, mira cómo surge Waco. Waco surge precisamente por la represalia de Timothy McVeigh al hecho de que él comentó que como fue tratada esa redada inicial del 28 de febrero, no fue lo suficientemente ético por parte del gobierno federal, porque eso se pudo haber resuelto a través de un alguacil. Y a partir de ahí murieron varios de la secta y 2 militares. Pues por lo tanto, a partir de ahí comenzó el cerco de los 51 días que ellos estuvieron sitiados. Entonces, pues, me resulta interesante traer los dos temas. Y como tú dijiste, la novela se estructura en 2 partes. Los 3 primeros capítulos, que se llama La caída de los inocentes, se le dedican a Waco. Y los 5 últimos capítulos, que es la segunda parte, Ecos de venganza, pues ya se trata de Waco. Pero algo bien interesante, porque si se dan cuenta, yo desarrollo un personaje, Ron Black, un personaje ficticio dentro de una situación histórica y real. Y precisamente yo tenía que sacar a Ron Black de la sede de los Davidianos para que él pudiese ser partícipe de ambos eventos. Y yo en principio dije, ok, pues Ron Black va a llegar de viaje y llega de Inglaterra. Esa era mi primera línea de pensamiento con relación a Ron Black para justificar el no haber estado esos 51 días. Pero de momento yo dije, ¿y por qué no viene de Puerto Rico? Y yo les digo que yo bendigo el día en que se me ocurrió a mí la idea de que viniera de Puerto Rico, porque eso dio un giro enorme a la historia, a la trama como tal. De hecho, yo comencé a partir de ahí a hacer un proceso día a día, porque yo no sé cómo se iba a desarrollar la novela. Yo me fui del esquema que tenía, porque uno cuando hace una tesis, uno hace una propuesta de tesis, y eso no entraba dentro de mi propuesta. Pues por lo tanto, yo me tuve que desvincular de la propuesta y comencé a hacer un proceso que yo digo que la parte donde esa parte de Puerto Rico, y no porque lo digo yo, son los lectores,
los comentarios que me han llegado. Yo tengo un archivo de comentarios de la novela como tal. Y son comentarios muy positivos sobre toda la estructura de fondo y forma de la novela. Ha sido muy elogiada por la crítica también y por los lectores. Pero yo lo que no entiendo, si puedo volver a entrar, perdóname que estaba atendiendo algo, es sábado, se corta gramas, vienen a limpiar la casa, hay cosas que tengo que resolver, así que tuve que salir. Pero fíjate, Luis, yo creo que hay un reconocimiento, hay una estructura lineal que empieza, termina, tiene su momento de cúspide, pero el problema es el contenido. Y esta conversación para mí es problemática porque, tú sabes, hay literatura y hay literatura. Y ahí es que yo me pierdo un poco por el contenido. A mí me sorprende de verdad, y es tu decisión como autor, no tengo ningún problema, rendir un homenaje a los grupos, a las milicias sureñas americanas, esencialmente sureñas, a las milicias contestatarias del gobierno federal de Estados Unidos, y sobre todo rendir un homenaje donde el homenaje es muerte por muerte. No estoy diciendo que lo que hizo el gobierno federal estuvo bien, pero ante ahí de eso surge algo. Pero es un detalle que si me quedo en la narrativa novelística, pues te entiendo, pues es una novela que narra un proceso. Pero si me salgo un poquito, entro en una curva que me puede estrellar y de repente en ese sentido, yo creo que pues hay lectores y hay lectores, pero también podría ser que los lectores han sido muy condescendientes porque en otros epicentros esta novela no pasa suavecito, puede pasar controversialmente. Es como las novelas revisionistas europeas, las que se hacen en Austria para decir que el holocausto no funcionó. O hacer una novela hoy en Sudáfrica para decir que el apartheid era una mejor forma de organización. O hacer una novela hoy para justificar que la esclavitud era buena. Contradictoriamente, todo es válido. Contradictoriamente. Pero no sé, eso, y yo me puedo quedar ahí todo el día, porque no había pensado, yo a Tim McVeigh lo leí, y te voy a dar mi anécdota de Tim McVeigh. Yo seguí muy de cerca ese proceso. Tim McVeigh corrígeme, era un militar del bastión de los Marines y era púrpura. Él tenía la condecoración púrpura. Por lo tanto, él no era cualquier soldado. Era un soldado súper especializado. Y un soldado que normalmente hay un micrófono abierto que está lavando platos. Lo pueden apagar un momentito. Y es un soldado condecorado que normalmente en la historia americana no se tocan. Pero a McVeigh no solo lo tocaron, sino lo ejecutaron. Y cuando le pidieron a George W. Bush que lo eximiera, que le condonara la pena, no lo hicieron. Así que hubo un mensaje ahí, no subliminal, efectivo, que había que matarlo. Hay otro momento de la historia americana, que es en la película, la de Leonardo DiCaprio, ¿cómo se llama? Que hizo el mexicano, ¿cómo se llama esa película? The Redemption, creo que es. Esa película hace un planteamiento muy interesante. Redemption. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Shawshank Redemption, el del prisionero. No. La de Leonardo DiCaprio que ganó el premio de Oscar, ¿cómo se llama? La que dirigió González Iñárritu, que es la historia, es parte de la historia americana. Esa película habla de Fitzgerald. Fitzgerald es héroe americano en la historia real. Y es una historia bien contradictoria porque no lo condecoran en la película, lo condenan en la película, al final lo matan. Así que nada, hay algo ahí, te escuché, perdóname, salí en este momento, vuelvo a este punto, no quiero dedicarle más, pero es un planteamiento pesado ese. O sea, la novela estructuralmente no te la voy a criticar, o sea, no, eso no es. Es que el planteamiento es un planteamiento pesado. Y dentro de esa conversación es interesante que se haga así. Segundo, es interesante que te metas tú con todas tus originalidades etnonacionales, dominicanos, puertorriqueños, residentes de Puerto Rico hace casi 30 años, todo eso, que te metas a estudiar o a discutir la historia americana
y dentro de eso a meterte en algo bien particular que normalmente la gente no se mete, que se simplifica. También hay un problema que se simplifica, que es la historia de las disidencias sureñas, de los confederacionistas, los milicianos, etcétera, con la facción norteña de ese país, que son los federalistas. Y meterte en ese rollo, pues necesita galones, hay que investigar y hay que escuchar una historia que debe ser un poquito verosímil. Debe ser un poquito. Yo te voy a decir donde yo me perdí al principio en la novela, cuando me hablaban de Monte Carmelo. Y yo dije, de verdad que eso se llamaba Monte Carmelo, porque Monte Carmelo para mí fue Vieques, que era el monte en Vieques en la lucha del 99 al 2003, donde se dirigió mucho de la protesta de desobediencia civil. Así que hay una reescripción de Monte Carmelo que es un hecho verídico en Huaco, que era como se llamaba aquella plantación o lugar. Así que nada, lo abro para que tú discutas. No le voy a dedicar más tiempo a esto, pero es que esto me ha provocado mucho, de verdad. O sea, no pensaría yo, no tú lo hiciste, yo no, tú. Hacer una novela sobre esto, pero las palabras son palabras, ¿entiendes? Y eso es lo que quiero entender. Así que te escucho. Sí, fíjate, con relación a Timothy McVeigh, él incluso tenía el rango de teniente y precisamente fue decorado con todo lo que has dicho por matar a un iraquí allá en una de las trincheras. Pues por lo tanto, Timothy McVeigh, sí, él iba con una carrera excepcional. Pero ¿qué pasa? Que las aspiraciones de él, y de hecho yo lo planteo en la novela, era ser de los boinas verdes. ¿Qué pasa? Que él comenzó el entrenamiento y él no dio la talla. Y entonces él tuvo que desertar y ahí comenzaron sus frustraciones porque él quería llegar a ser un general. Y él entonces comienza a diferir con las acciones del gobierno y se pasa al bando contrario. Si tú no estás con el gobierno, entonces el gobierno va a tomar unas acciones contra ti. A Timothy McVeigh tenían que ejecutarlo porque ese era el deseo de todos los familiares de las víctimas de Oklahoma. Timothy McVeigh se convirtió en el ser más odiado en Oklahoma. De hecho, fue el primer atentado terrorista dentro de la nación americana. Entonces, no se podía bajo ninguna circunstancia otorgarle un indulto. Por esa razón, él tenía que ser ejecutado. Luis, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Tú dices al principio que a ti te interesó mucho, te llamó la atención la mirada de Timothy McVeigh, que no tenía ningún tipo de arrepentimiento ni nada. Mediante el proceso de la novela, ¿cómo tú, o sea, si el foco tuyo era este personaje que es verídico y que hizo unas cosas que están registradas, y tú lo tratas como un personaje en la novela, ¿cuál es tu discurso acerca de este personaje dentro de del género de la ficción? ¿Cuál es, cómo puedo explicarlo, el valor del personaje para ti? O sea, ¿cuál es el valor, como dice Daniel, en términos de ética? Pues uno, a mi mejor entendimiento, cuando yo escribo una novela y trabajo unos personajes, esos personajes tienen una razón de ser. Y esos personajes van a llevar un discurso. Yo quiero saber cuál es el discurso que lleva el personaje de Timothy McVeigh desde tu punto de vista, que eres el creador de la novela. Fíjate, cuando Timothy McVeigh es tratado como un personaje histórico, y de hecho, el pensamiento de Timothy se plasma en la novela. Yo no quise inventar, meterme en un pensamiento diferente al de Timothy. Para eso,
está mi personaje principal que cuenta los dos eventos, Ron Black. Entonces, ahí está todo un discurso dentro de este personaje inventado. Pero el pensamiento de Timothy es fiel a la realidad. ¿Okay? Yo no con Timothy absolutamente nada. Incluso, pues entonces, perdona que te interrumpa, pero entonces Ron Black, que sería ese personaje ficticio, que, o sea, como desde que le dedica la novela a Timothy McVeigh, ya eso es un choque para quien va a leerlo, si sabe la historia. Y yo estoy de acuerdo con Daniel, para mí fue un choque. Yo dije que le está dedicando, claro, tú dices que eso lo dice Ron Black, pero cuando estamos empezando una novela no sabemos que Ron Black lo está diciendo, estamos pensando que el autor lo está dedicando, igual que se lo dedicaría a su mamá y a su familia, pues se lo dedica a Timothy McVeigh. Así que el primer choque, no sé si es para manejar los sentimientos del autor, para que entonces tenga interés y curiosidad, pero para mí fue un choque negativo, sabiendo lo que Timothy McVeigh había hecho. Entonces, ahora vamos desde la perspectiva de Ron Black. Entonces, Ron Black, para la gente que no, tú sabes, para que la gente piense cuando lea tu novela, cómo tú lo trabajas para que saque a flote el discurso que tú deseas. ¿Y cuál es ese discurso? ¿Puedo decir algo? Porque te digo, porque a ti como autor que estás detrás de estos personajes, sea Timothy McVeigh real y tú lo escoges como una figura histórica, como pudiéramos escoger a Hitler o pudiéramos escoger a Pinochet o a quien sea, o sea, de esas figuras oscuras de la historia que nadie los recuerda con cariño a menos que sean sus familiares, pues eso es lo que yo quiero saber. Este personaje que desde la entrada nos está diciendo, sin saber nosotros que es un personaje que lo está haciendo, está diciéndole amigo a Timothy McVeigh con aquello que nosotros presenciamos por televisión tan horrendo. Es como a mi amigo por ejemplo, ¿cómo se llama? Malavé, sobre el Cerro Maravilla. Tú sabes, es un golpe bien grande si uno sabe lo que ha pasado en la historia. Por eso es que quiero saber, o que tú le expliques a los que lo escuchan, tu postura con haber creado a Ron Black y entonces traerlo de Puerto Rico hacia allá. O sea, yo quisiera entender un poco esa construcción ahí ficcional, un poco. Ficticia, perdóname. Sí, es de allá hacia Puerto Rico. Perdóname, de allá hacia Puerto Rico, ok, perdón. Hacia Puerto Rico y retorna nuevamente. Ajá. Ok, fíjate una cosa, a pesar de que por eso mismo, cuando uno piensa en Timothy McVeigh, sí, piensa en este hombre multiasesino. Okay. Y le dan a unos sentimientos de estrangularlo también a él. Sin embargo, en la novela, pues se ve un lado también humano. O sea, porque Timothy McVeigh era de carne y hueso. Y así como tú tienes tus altas y tus bajas, tus pensamientos negativos y positivos, también se reflejan en la novela. Era un muchacho que se crió en una familia, un muchacho con ideales, un muchacho con sentimientos, y eso se plasma también. Ahora bien, el personaje de Ron Black, que es mi personaje en realidad, el que se crea, de hecho, me han dicho, mira, realmente tú lo que quisiste es construir un personaje y colocarlo dentro de esos dos escenarios. El más malvado ahí de todos, para mí es Ron Black, porque Ron Black, por dinero, era un traidor. Ron Black no tenía amigos. Ron Black lo que tenía era una ambición, solamente pensaba en él. Él no tenía ideales, porque por lo menos Timothy tenía un ideal. Ron no tenía nada. Su ideal era el dinero, el dios dinero, la ambición. Entonces, un personaje que está trabajado muy bien psicológicamente, porque tú vas viendo el deterioro de ese personaje. Al final,
y a través de la novela. Yo creo que Nina también tenía algún comentario, dijiste, Nina. Sí, bueno, lo que pasa es que esa no es la novela, pero se torna en la novela. Porque la novela es lo que tú estás explicando. Esto es lo que yo quise hacer. Y yo creo que, pues, de la misma forma que tú escribes las tuyas, yo escribo las mías y así es la vida. Y yo no soy quien para decir que la tuya no es buena porque no coincide como yo miro el mundo. Ese no es el punto. Lo que pasa es que hay dos cosas que me vienen a la mente. Cuando yo cogí hace años cursos de teatro con Roberto Ramos Perea, decía que había que desarrollar el personaje, la psiquis del personaje y que ese personaje cambiara en la historia, evolucionara, porque es el cambio de paradigma que hay que buscar el personaje. Después veo la película Jojo Rabbit, que la vimos hace poco en el cine en Puerto Rico, y era una película interesante porque es volver a la historia de la Segunda Guerra Mundial, Hitler como un personaje, pero es un personaje en la imaginación de un niño y al final el niño destruye el personaje, lo saca de su imaginación y el niño acaba rehabilitando porque el niño era un racista, y yo no creo en el racismo, el niño era un fascista y yo no creo en el fascismo. Así que el niño rehabilita y nos lleva a una posición que es sentido común. Entonces, cuando yo veo esta novela ahora y la relaciono, le había pedido que entrara, no sé si entró, al compañero Jaime Marzán, porque en la novela de Jaime Marzán llamada Tocado por el Fuego, él hace un planteamiento que es, vamos a Vietnam, no lo veo, no entró, y vamos a Vietnam, y dentro de esa conversación, pues pasan cosas contra el Vietcong, esto y lo otro, los matamos, los achuchamos, esto y lo otro, y celebramos su muerte. Yo te voy a decir algo todavía más provocador. Y aquí tengo a Federico, y Federico me puede criticar después, pero esto es más provocador. El compañero Oscar López Rivera fue a Vietnam a tirar tiro y a los que mataba era a vietnamitas que en la ideología mía y de él eran nuestros amigos. Pues yo quisiera escuchar a veces a la gente decir, yo me arrepiento de haber matado. No he escuchado a Oscar sobre ese tema, no lo he escuchado, por mi madre que no lo he escuchado. Pero tampoco he escuchado a Jaime Marzán en su novela decir eso, y la novela de Jaime Marzán es más complicada porque el personaje es él. Es una novela ficción biográfica y el personaje es él, así que las historias no son inventadas, son las que él vivió, que él con su nombre se describe. Entonces, y eso tú me puedes decir que es ficción, pero bueno, mi hermana es psiquiatra y podría decir que es un problema de doble personalidad, ¿verdad? Pero si él escribe, tú sabes, yo soy lector sencillo. Así que en esta novela mi problema es que al final, un detallito, espérate. Al final, Ron Black no evoluciona. Porque en el último párrafo de tu novela, Ron Black le pregunta a Jessica, ¿qué hacemos? Si tienes deudas pendientes, dime dónde hay que explotarlo. Ese es el penúltimo párrafo de tu novela. Y eso para mí es bien problemático porque acaba siendo una novela que si estuviera traducida en inglés, las milicias te la comprarían mucho. Una novela que yo creo que es adorable por las milicias sureñas americanas, porque le estás rindiendo un homenaje que yo no he escuchado mucha gente hacerlo en Estados Unidos. Por eso es que creo que la evolución pudo haber sido crítica en otra dirección. Pero te escucho ahora, me parece un planteamiento provocador, pero no es único, porque en la novela de Jaime Marzán veo algo que me provocó a mí también, que es este asunto de que voy a Vietnam, mato gente y nunca tengo una mirada crítica de matarlo. Simplemente estaba cumpliendo un trabajo que me pagaba y los que murieron tenían hijos, nietos, sobrinos, tenían aspiraciones a tener, no sé si lo sabe, el único país que hasta el día de ayer no reclamaba muertos por coronavirus en el mundo, de los únicos con 95 millones de personas, es Vietnam. ¿Está bien? No tenía muertos hasta el día de hoy. Voy a chequear ahora si hubo muertos, pero no lo has tenido porque han tenido otra ciencia para controlar el problema. Así que no es cualquier país. Y derrotó a los americanos, a los franceses, a los ingleses, derrotó a todo el mundo y se liberó. Esa ética en el personaje, como decía Roberto Ramos Pérez, es la que yo estaba buscando al final. ¿Cómo transformar? Porque Tim McVeigh es un personaje histórico que hizo lo que vino a hacer. Tienes razón. Courage inventó los davidianos de la rama e vivieron a sus expectativas, murieron. Pero Ron, que es lo que tú dices, coincido, es un traidor, es un oportunista, esto y lo otro, es un vividor que estaba fracasado en la vida y le quedaban $20 y bueno, consiguió un trabajito, le tumba a la mujer al jefe, que el jefe le dijo, no me hagas eso, pues fue lo primero que fue a hacer desde el principio. O sea, no tuvo duda que tenía que hacer eso, pero al final, su último acto de reconciliación con la vida es a quién hay que matar.
Y esa es dura, Luis Alejandro, esa es dura para mí. ¿Está bien? Pero fíjate una cosa, estamos hablando del final y qué pena que uno esté contando algo que el lector quizás no ha leído y estamos Pero esto es un club de lectores, esto es un club de lectores así. Yendo tan al final. Pero recuerda que incluso no es Ron Black que le hace la propuesta. Es Jessica la que le dice, claro, ya tú sabes quién es Jessica dentro de la vida de Ron Black, pero es ella y dice, vamos a ver lo que sucede dentro dice, estamos a 11 de junio, que nos referimos al 2001, cuando ejecutaron a Timothy McVeigh. Y él dice, vamos a ver lo que sucede dentro de 3 meses. Entonces, ahí se queda un final abierto. Vete a la historia y verifica qué pasó después de 3 meses, después del 11 de junio. Está fuerte eso, pero está bien, pero es tu novela, yo no voy a debatir ahí. Vamos a abrirlo unos minutos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de la gente que nos está escuchando? Y una cosa, perdóname, Nina, sí. Cuando tú me dices, este planteamiento tuyo no es único, porque ya en Tocado por el Fuego, más o menos Jaime Marzán lo trata también. Pero fíjate, mi novela es del 2014. Quiere decir que mi planteamiento, si lo vemos así, fue primero, porque Tocado por el Fuego es una novela reciente del año 2017. 18. Exactamente. Lo que parece. ¿Me permite intervenir? Dale, usted que está en camisilla, usted es un hombre que se ve de lo más atractivo en camisilla, tiene calor, dale, adelante. Gracias. No, yo tenía yo reconozco, yo no he leído la novela, por lo tanto no puedo entrar en alguno de los aspectos que se han discutido, pero tengo una pregunta y un comentario, ¿no? La pregunta es que si tú consideras, Polanco, que es una novela histórica, o si entiendes que no es histórica, que es simplemente una novela de ficción más. Esa es la primera pregunta, ¿no? Lo otro es que, no sé, a mí me parece que cualquier relato, cualquier novela sobre todo, hay que verla dentro de la novela misma. Es decir, de lo que en ella ocurre, y ella es la que nos dice, la que nos habla de la novela y lo que nos hace el planteamiento principal sobre los personajes. Yo creo a veces también que la ética presentada en la novela no necesariamente está en un personaje, sino posiblemente en la relación de los personajes y en la trama en que se desarrolla la novela. Pero yo realmente no podría decir qué es lo que ocurre en esta novela, ¿verdad? Así que en parte lo planteo como pregunta. Lo otro es que a mí no me llama la atención que se escriba sobre un tema, por más difícil que sea ese tema, ¿verdad? Y por más controvertible. O sea, yo puedo opinar sobre la novela de Marzán muy parecido a lo que tú planteas, Nina, por la experiencia de Puerto Rico y por lo que ocurre en Puerto Rico alrededor de ese tema. Pero esos son otros 20 pesos, ¿te das cuenta? Pero en este caso, pues yo preguntaría si eso que nos quiere transmitir necesariamente tenía que hacerlo con un personaje simpático a nosotros, o si podía hacerlo con un personaje totalmente repugnante para nosotros. Es decir, yo creo que en ese factor eso es una libertad que tiene el autor para escoger ese personaje y ese tema, y que por más que nos pueda chocar, no creo que realmente es lo que debe calibrar más
la novela. No sé si me explico, pero ahí están las preguntas. Abre la puerta y se va. Fíjate algo, Federico. En la novela, la intención de Ron Black es un personaje que se podría decir que dentro de lo que narra dos eventos sangrientos lo hace de una manera amena. La lectura se va haciendo dinámica a través de precisamente las ocurrencias de Ron Black, de cómo se va entrelazando las necesidades de él y sus ocurrencias para ir saliendo victorioso de cada situación que se le va presentando. Entonces, yo considero que sí, es una novela histórica porque los hechos que se presentan, los dos eventos históricos, tanto Waco como el bombazo de Oklahoma, son fielmente plasmados en la novela. Claro, una vez un evento histórico, tú lo plasmas en una novela, se convierte en ficción. Todo se convierte en ficción porque está el sentimiento del autor ya puesto dentro de la novela. Yo tengo algo, uno piensa tantas cosas, hay algo que en este momento se me escapa, pero por ejemplo, cuando Ron Black tenía las conversaciones con David Koresh, mira, son el pensamiento de Ron Black hacia David Koresh es una gozada, según me han manifestado los lectores, porque es que no hay un ápice de aburrimiento dentro del contexto de la novela, a pesar de que está trabajando dos temas muy serios y se respetan y se tratan con el decoro que hay que tratar estos eventos históricos. Pero Ron Black sale con unas ocurrencias, por ejemplo, y con los personajes que van, ¿verdad?, interactuando con él, que siempre yo le digo a las personas, mira, en esta novela la han leído, pero que me han llegado a mí, conocimiento, desde 15 años hasta 90 años. Y todas las personas le han gustado. Yo no tengo ninguna objeción, ni siquiera por mi director de tesis, de que la novela estuviese dedicada a Timothy McVeigh. Al contrario, eso es como un clip que te dice, pero ven acá, ¿y cómo se le dedica esta novela a este multiasesino? Entonces, ya es como un agarre. Acuérdense que todo es comercial y uno de todos modos la literatura es recreación, pero uno lo que quiere es que si alguien va a la librería que conoce la novela, que algo le llame la atención de inmediato y le pueda captar para que se la lleve a su casa. Es complicado, pero bueno, ¿hay alguien que más quiera hacer algún comentario? ¿Alguna reacción de la gente que nos está siguiendo? Ya, por ejemplo, en lo que alguien quiera conectarse, pues déjame decirte que la portada fue idea de Emilio del Carril. Él fue el editor de esta novela y de hecho esta novela está publicada gracias a Emilio del Carril porque fue él que la recomendó al editorial Pasadizo, donde él fue socio, pero ya no lo era en ese momento, y recomienda mi novela. Y de hecho, esta portada cobra vida al final de la novela. Bueno, yo voy a cerrar este punto. Es un punto neurálgico en la conversación, Luis Polanco, Luis Alejandro. Y no creo que hay posiciones concluyentes en nada. Simplemente son miradas.
Hay un perro ahí bravo. Saludos, perrito. El perro quiere comentar. Pero, sí, no, a un bullaje fuerte a ese perro. Hay que darle de comer. Pero dentro de esta conversación, no quiero, o sea, eso no es solo tu novela también es técnica narrativa y es una estructura narrativa y es unos personajes desarrollados, más claros unos que otros, yo no tengo ninguna duda, y también hay una recreación de un medio ambiente que a mí me pareció interesante, porque yo de Waco sé lo que leí en la prensa, yo de Tim McVeigh sé lo que leí en la prensa y por alguna razón extraña lo documenté porque apostaba que no lo mataban, pero lo mataron. Ahora bien, tendría problemas, y eso lo vamos a discutir otro día en la vida, no hoy, pero puedes reaccionarme, pero en otro momento, porque hay que ser cuidadoso con los procesos de las novelas históricas, que es la pregunta que te hace Federico al principio, porque si son históricas, estamos reescribiendo la historia e invisibilizando la historia. Y yo, en la posición ética que yo asumo, Tim McVeigh no es héroe para mí. Ni, no sé si el pueblo americano, pero lo mataron, así que no era muy héroe, porque lo mataron un tipo con púrpura, con la medalla púrpura. Entonces, espérate. Claro, Entonces, él pudo ser héroe en un momento, pero él no es un héroe. No es. Eso estamos claros. Entonces, en esa conversación, pues, yo pensaría que uno cierra las cosas de otra forma y cómo las recrea. Y te cambio ahora de novela y te traigo a Irán Lozada en la novela Los días de abril. Los días de abril es una novela bien interesante, es su bestseller, realmente hablando, porque es la que más ha vendido muchas copias. Y es una novela interesante que narra lo que pasó en la cárcel cuando fueron presos por las protestas de Vieques. Y en la cárcel... ¿Te fuiste? Y se fue la Te voz. fuiste, Nina. No se te oye, Nina. Los días de abril no es suyo, Fiallo. No. Yo creo, no sé por qué yo lo asociaba con usted. No. Daniel, Mi única novela hasta el momento es la de Praga. Ah, verdad, sí. Sí, ok, sí. Ya. Confusión. Se congeló la imagen de Nina, no se le escucha. Pero en lo que Nina regresa, yo quisiera preguntarte, o sea, ya sé que obviamente lo estás viendo como una novela histórica y eso tiene muchas implicaciones. Pero yo quería también, si tú me podías decir, o sea, más allá de la atracción que te genera ese personaje que no se arrepiente, si de alguna forma tú en todo ese proceso ves una humanidad que debes transmitir en la novela, es decir, unos sentimientos, una visión de mundo que quieras de alguna forma transmitir en la novela. Por supuesto, es lo que comenté anteriormente, que por ejemplo con toda la venganza que quería desarrollar Timothy McVeigh, hay una parte humana de él y una parte que se recoge, porque cuando él se enteró a través de una inspección que fue a hacer al edificio federal que había una guardería infantil, él ya no quería que el edificio federal Murray fuera el punto de ataque. Él quería cambiar. Entonces, ahí es que entra el personaje mío ficticio, Ron Black, que lo sigue convenciendo, porque recuerda que Ron Black, ese sí que no tenía alma. O sea, el otro podía tener sus altas y bajas, su sed de venganza, pero Ron no. Ron quería que se ejecutara el plan porque su deseo era regresar a Puerto Rico. Y cuando se cumpliera ese objetivo de ver el edificio federal destruido, él iba a tener una recompensa e iba a regresar al paraíso que era Puerto Rico, como lo visualizaba Ron Black.
Entonces, déjame decirte, Federico, que esta novela, de hecho, participó en el International Latino Book Awards en el 2014 en la categoría de novela de ficción histórica. Participó y yo, de hecho, mi novela quedó en segundo lugar. El primer lugar lo obtuvo Fernando Gustavo Arango, un colombiano, y la mención se la dieron a María Dueñas. Y yo estuve con un regocijo porque quedar entre las tres novelas con esos dos grandes de la literatura internacional y yo ganarle a María Dueñas, que en el 2015, cuando se presentó el certamen, fue la escritora más vendida en la Feria de Madrid en ese año. Pues mira, yo me siento muy contento de todos los logros alcanzados por la novela. Es una novela, como te digo, de ficción histórica. Bien lo dice la categoría, ficción histórica. Una pregunta cuando termine. No, cuando termine es una pregunta. No, ya. ¿No? Mira, es que volvemos a los personajes. Entonces, la propuesta tuya es... Nos quedan 2 minutos para ir resumiendo. Perdóname, María. Solamente una pregunta. Que entonces, la propuesta tuya, Luis, es que Timothy McVeigh en realidad es un inocente, que otra persona lo hizo hacer lo que él hizo. Porque si Ron Black no insiste, él no lo hace. No es que sea un inocente. Él es culpable porque él estaba buscando una venganza. Ron Black le ayudó dentro de la novela a ejecutar su venganza. Pero la venganza de Timothy estaba planeada con él y su escuadrón. ¿Entiendes? Él tiene una serie de amigos que también fueron ex marín y ellos se iban a vengar. ¿Entiendes? Yo metí en ese complot real, yo meto a Ron Black como mi personaje de ficción para que interactúe dentro de la propuesta. Yo entiendo, pero siendo Timothy McVeigh el personaje que fue, le estás dando un poquito como tirándole la toalla, porque él, quien es el malo de la película es Ron Black, porque si no, Ron Black no insiste, pues entonces Timothy McVeigh no lo hubiese hecho, pero entonces tenemos que pensar que Timothy McVeigh era un soldado, y un soldado es una persona que mata gente. Sí, pero fíjate lo que sucede también. O sea, cada lector, yo estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Nina, porque él leyó, y ustedes saben, tú más bien que otros, que el lector es coautor. Yo no puedo, cada quien interpreta la novela como quiere. Depende desde su punto de vista y desde su experiencia. Entonces, pues cada quien la recrea, es tu lectura y tú sacas tus propias conclusiones. Ahí está el texto, yo lo escribí, y ¿cuántas interpretaciones se pueden dar? Múltiples interpretaciones. Entonces, cuando hay múltiples interpretaciones en la literatura, ahí comienza la grandeza literaria de la obra. Sí, pero yo creo que con esa nota, vamos, María, antes de que digas eso también, espérate, pero es que el autor tiene una intención, el autor no escribe en un vacío, y no es que si la obra va a tener muchas interpretaciones, eso no es que el autor tiene una intención definitivamente. Pero está bien, vamos a dejarlo ahí. Ok, bueno, Daniel, ya. Yo creo que ha sido un debate buenísimo. Álgido, buenísimo, Luis, así que te agradecemos por favor, esto. ¿Podrían permitir? Tenemos que terminar porque son las 3 de la tarde, es un problema de producción ahora. Bueno, para felicitarlo a todos. Pues gracias. ¿Quiere decir algo más? Sí, felicitarlo a todos ustedes, en especial al escritor Luis Alejandro. Yo compré su obra y la leí, y es cierto, cada uno de nosotros el que le da su interpretación, eso es algo real, y él pone es decir, el escritor pone todas las vertientes, pero uno es que saca la conclusión y le da el matiz que uno quiere darle. Eso es eso. Muchísimas gracias y seguiré el próximo sábado. Muy agradecido, señora. Bueno, pues entonces con esta nota
Luis, mira, estás tirando besitos, Luis Alejandro. Empieza a repartir besos y almuerzo también. Necesitamos comer ahora. Pero vamos a parar. Yo por lo menos puedo brindar con agua. Salud para todos. Te agradecemos esta presencia hoy en esta edición del Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Muchas gracias, Luis Alejandro Polanco. Gracias por escribirla. Gracias por provocarnos. Nos has provocado. Gracias a la compañera por la invitación. María. Y recuerden. Espérate, déjame hablar. Gracias a la compañera María Zamparelli por haber estado aquí con nosotros y a todas las personas que estuvieron presentes. El sábado que viene vamos a estar discutiendo la obra del compañero Federico Cintrón Fiallo, Amanecer en Praga, y sujeto a confirmación el compañero Irán Lozada, con el cual lo he escrito, pero no me ha contestado, pero me va a contestar, normalmente pasa. Pero es una obra que debemos discutir en la secuencia de obras y después vamos a estar trayendo una serie de personas, por lo menos en un diálogo que tuvimos María Zamparelli y yo, de traer a otras voces, incluyendo a un compañero, un joven novelista, pero próximamente. Así que el sábado que viene estamos aquí con Federico Cintrón Fiallo, Amanecer en Praga. Vayan buscándola, no sé cómo, porque las librerías están cerradas, pero vayan buscándola. Gracias, tenemos que parar ahora porque la producción no termina. Ahora esto se sube, se transmitió en vivo y ahora hay que editar algo para subirlo a las redes sociales del Pozo Antillano, que va a estar en Facebook, y en el canal de televisión del Pozo Antillano, que es TV EPA. Ahí se va a quedar permanentemente. Así que es una referencia sobre tu trabajo y sobre este diálogo de tu trabajo. Muchas gracias y que tengan buenas tardes a todas y a todos. Adiós. Bien.